como estamos en un congreso de seguros de cumplimiento, nos comprometemos con los organizadores y con la audiencia a cumplir con el tiempo asignado, que son 30 minutos. Y para empezar, yo quiero decir algunas cositas muy breves. La primera y tal vez la única es que me complace muchísimo tenerlos a ustedes en esta tarima. Les pido a todos que tomen una fotico, que la pongan en sus redes sociales, porque la presencia del doctor Montoya y de la doctora Claudia, y en menor medida la mía también, revela que somos un solo sector. Somos el sector asegurador colombiano. Ojalá pudiéramos tener a más colegas aquí del sector asegurador, ¿no? Los amigos de Acoldese, los amigos de Insurtech, los amigos ajustadores, los amigos de Acter. Bueno, ojalá no se me quede nadie en el tintero, pero esto es una señal de que más allá de las diferencias, discrepancias, diferencias de énfasis más que de contradicción que podamos tener en el día a día, nos une a todos el compromiso de proteger mejor a Colombia en general. Y más aún, esto es cierto, ¿estás bien ahí? Sí, bueno, una manifestación concreta de esta idea general de que estamos unidos y de que estamos trabajando en pro del aseguramiento y de la protección de los colombianos es el significado que tiene para nosotros en Fasecolda poder conversar aquí con los dos líderes gremiales de ese universo tan importante, tan heterogéneo, que es el de la intermediación de seguros. Y de eso vamos a hablar hoy, primero en general y luego con énfasis en el ramo de cumplimiento. Así que muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Carlos, y empezamos. Antes de entrar en la materia específica del Congreso, quería abrir fuego con una pregunta de tipo general. Pues no es de extrañar que estamos en un mundo turbulento, cambiante. Eso siempre se dice, pero creo que ahora sí que es cierto. Con inteligencia artificial, con herramientas digitales, con cambios en los hábitos de consumo, con cambios en la estructura demográfica de nuestro país. Frente a esos cambios, yo creo que ustedes dos todos los días se hacen la pregunta, ¿cuál es el rol de la intermediación de seguros? ¿Hay un rol? Probablemente la respuesta es sí, pero entonces, ¿cuál es? No en general, sino en estos tiempos de cambio. Si quieres por edad, dignidad y gobierno, digamos que por edad, primero Carlos y… Aquí somos igualdad de género total. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias a Fasecolda por la invitación. No me extiendo en el saludo por el tiempo, pero de verdad que qué rico poder compartir, qué rico poder estar aquí con ustedes. ¿Qué es lo que es relevante de la intermediación hoy? Y creo que viene desde siempre y va a ser para siempre. Una palabra: confianza. El generador de confianza en la relación es el intermediario de seguros. Hay intermediarios de seguros que son profesionales, éticos, de altura, y esos siempre van a tener espacio. Hay unos profesionales que hacen mal hecha su función, que andan ofreciendo cuanta cosa ocurre en el mercado. He visto unos que quieren devolver el IVA, otros que quieren no cobrar la póliza, la seriedad de oferta. He visto toda clase de patanadas. Esos malos ojalá desaparezcan y lo más pronto posible. Y hay unos que hacen cosas feas, que no lindan con lo ilegal, pero que se parecen demasiado a lo ilegal, y aquí hemos hablado de algunas cosas de esas en estos 2 días, que creo que vale la pena que se revisen también esas actividades. Nosotros, en la Asociación Colombiana de Intermediarios de Seguros, creemos en el intermediario de seguros que vincula, que lleva, que analiza el riesgo, que es capaz de asesorar independientemente a su cliente y de decirle a su cliente cuál es la mejor opción, no solamente desde el punto de costo, que es el más fácil. Ayer lo dijeron y esto es un commodity. Si es un commodity, pues sí, hablemos de costo, pero si no es un commodity, aquí hay muchas cosas más de qué hablar,
Y para eso la intermediación de seguros tiene un mensaje muy claro frente al cliente, que normalmente, por grande que sea, desconoce todos los intríngulos del seguro. Aquí, entre profesionales dedicados a eso, nos hemos dedicado a descubrir cosas nuevas en estos 2 días. ¿Qué tal un pobre asegurado que tiene que responder es por su propia actividad profesional tratando de entender todo esto? Sin la función del intermediario, creando confianza, no hay salvación. Confianza, muy buen punto. Gracias, Carlos. Claudia. Entendido, sí. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Carlos y yo nos vemos más de lo que la gente cree. De hecho, la semana pasada estuvimos en un conversatorio también los dos y muy relacionada con tu pregunta fue el conversatorio. Yo creo que la gran conclusión de esta reunión que tuvimos la semana pasada es la inteligencia artificial, la digitalización, este mundo cambiante, todo lo que venga hacia adelante no acaba la intermediación. Eso lo que hace es, en mi opinión, mejorarla. ¿Por qué? Porque lo que hace es disminuir el trabajo operativo del intermediario de seguros, lo que le va a permitir, sin duda, primero, poder entregar, asesorar a sus clientes, entregando, digamos, comparativos e información mucho más rápido, mucho más ágil. Segundo, poderle dedicar el tiempo necesario a una adecuada asesoría y a un acompañamiento permanente durante la expedición y vigencia de las pólizas. Y creo que eso es lo que necesitan las personas. No solo tomar una póliza y que le digan, oiga, no, si de pronto esta es más barata, no sé qué, sino sentirse acompañado. Entonces, el factor confianza con una adecuada asesoría, por supuesto, todo desde el punto de vista ético, que no lo vamos a discutir en este momento, pero que coincido, es un tema súper importante en el que tenemos que seguir trabajando. Pues creo que todo lo que llegue, bienvenidos. Si llegan más avances tecnológicos, más que bienvenidos. Nosotros estamos acá no para sustituir a las máquinas, sino para utilizar la tecnología y mejorar el servicio. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, es lo que hemos venido haciendo y tenemos que seguir mejorando. Fíjense que los intermediarios grandes, todos han montado soluciones tecnológicas de cara a poder entregar información mucho más rápida a sus clientes. Creo que para allá vamos todos. Los que no lo han hecho, pues seguro que están pensando en las inversiones necesarias para hacerlo. Entonces, bienvenido. Buenísimo. Síntesis, como toda síntesis, pues no es justa con lo que se ha dicho, pero 2 palabras claves. La intermediación es sinónimo, la buena intermediación es sinónimo de confianza y eso va a ser cierto sea cual sea el contexto. Y 2, los cambios que estamos percibiendo son una oportunidad para intensificar o profundizar ese principio de confianza. Esas son las 2 ideas principales con las que me quedo. Otra pregunta también de introductoria, pero que ya nos va llevando al tema más específico, más de coyuntura. No sé si todos están conscientes aquí de que nuestro órgano regulador, la URF, pues anunció desde hace ya un buen tiempo que una de sus prioridades regulatorias de los próximos meses o años iba a ser una revisión de la regulación sobre la comercialización o la distribución de seguros. Y de hecho, no es solo un anuncio, se realizó un estudio, una consultoría técnica con platas de la cooperación internacional, específicamente del PNUD. Ese documento ya se conoció públicamente, ya la ORF lo acogió como punto de partida para el inicio de un proceso formal regulatorio. Sin que entremos en mucho detalle, porque no es el propósito, pero teniendo en cuenta que no podemos ignorar en una conversación con los líderes de la intermediación de seguros, que se avecina una nueva regulación de intermediación de seguros, ¿qué percepción, qué primeras impresiones les ha generado ese documento y lo que ha anunciado la URF? Ahora sí, la doctora Claudia, no sé si por edad, por dignidad o por gobierno, pero te toca a ti de primero. Ok, gracias. Pues el estudio es súper interesante. Nosotros lo estamos mirando con mucho cuidado. Creo que trabajar, o sea, esto supone un plan de trabajo a mediano y a largo plazo y unas cosas muy importantes que yo esperaría
que con ayuda tuya las podamos sacar en el corto o inmediato plazo. No me voy a meter en el fondo del canal de comercialización, pero voy a rescatar dos de las grandes conclusiones. Tienen, no sé, 21 recomendaciones en el texto que yo conocí. Sí. bueno, pero voy a concentrarme en dos. La primera es, hay desbalance regulatorio. Una misma actividad no está siendo vigilada de manera similar. Hay exceso de supervisión, creemos nosotros, para el caso de los corredores de seguros, que somos los únicos vigilados, y hay inexistente regulación para otros sectores que hacen lo mismo, como son las agencias, donde efectivamente hay ventas de seguros, hay una asesoría al público, pero no hay regulación. Un poco la discusión está dónde se fija la vara. O se sube la regulación de las agencias, de las agencias al mismo nivel de los corredores, o se pone la regulación en sus justas proporciones. Creo que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, entendiendo siempre que el intermediario no maneja recursos del público, ¿no? No está captando dinero del público. Luego, no puede ser tratado como una institución financiera porque están tratando como iguales a distintos. Nosotros somos vigilados, pero no somos una institución financiera, no somos un banco, no captamos dinero directamente del público. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad maravillosa, no solo para los corredores, sino también para los agentes y las agencias que tienen que, digamos, entender y capacitarse y tener unas buenas prácticas que son importantísimas. A nosotros no nos interesan que nos dejen de regular, para nada, ni que nos dejen de supervisar, pero sí nos interesa, por supuesto, que la balanza se nivele un poquito, de tal manera que no se acabe el incentivo para ser un corredor de seguros. Cuando no hay ningún incentivo distinto a que uno paga una cuota de supervisión y tiene que tener no sé cuántos controles y reportes, pues sí, es más fácil volverse una agencia. Pero eso es lo que necesita el país. Un país con una cobertura de seguros tan baja, ¿realmente necesita desformalizarse? Yo creo que no. Pero bueno, ustedes saben que yo soy súper formal por disciplina, por el mundo pasado. Entonces creo que lo que sí tenemos que hacer es buscar un punto medio. Y el segundo tema que me parece súper importante, y lo voy a decir súper rápido, es poner sobre la mesa todos los canales de comercialización. Nos ayuda mucho a entender cómo está funcionando el mundo de los seguros. Y creo que en términos generales, más que una conclusión, si a mí me preguntaran qué es lo más importante del estudio que hizo PNUD con la URF y unos asesores maravillosos que los acompañaron, yo diría poner las cartas sobre la mesa, saber en qué mundo estamos, qué es lo que tenemos, cómo lo tenemos y cómo competimos o cómo nos complementamos entre todos estos grandes actores que están en la industria aseguradora y que también están en otras industrias, pero que, por supuesto, la industria aseguradora se vuelve un cliente fundamental para ellos. Tenerlos sobre la mesa, poderlos identificar, relacionarse con ellos, sacarles el valor agregado y poder hacer las alianzas adecuadas es indispensable para que nosotros podamos seguir creciendo. Rescataría esas dos cosas, Gustavo. Doctor Carlos, usted también se leyó el documento y se aprendió de memoria las recomendaciones. ¿Algunas par de ideas generales de percepción? Antes de leerme el documento, participamos los tres en la construcción del documento, que yo creo que es lo primero que hay que resaltar. Ese documento no fue un acto de imaginación de un grupo de sabios, sino que es un grupo de compartir la información con todos. Y creo que la primera recomendación es esa, justamente, es mantener ese grupo. Y una gobernanza que reúna a las compañías con los intermediarios y que permita que entonces esas nuevas formas, si se requieren, sean realmente unas nuevas formas que aporten en el proceso. Porque la profundización de seguros, que es a donde apunta ese documento, necesariamente hay que pensar es si lo que nos hace falta es producto, costos asociados al producto, intermediación, educación por delegación. No tiene la responsabilidad de que su delegado no esté vigilando. Nosotros lo hemos reclamado y se lo hemos dicho a la superintendencia y se lo hemos dicho a Gustavo como representante de las compañías.
Ojalá las compañías de seguros aportaran seriamente en el proceso de vigilancia. Yo creo que hoy por hoy, si aplicáramos los conceptos básicos de la Ley 65 del 66, subsumidos después al 663, pero que están vigentes desde el 66, habría varios en todos los tamaños que tendrían que desaparecer, pero que la vigilancia no ha sido lo suficientemente clara en establecer los marcos, el por qué y el para qué. Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es que ser agencia no es informal, ser agencia es muy formal. Son empresas sólidas y serias que trabajan por la intermediación de seguro en el país, que hoy por hoy somos más de 6.000 agencias en el país, que entre agentes y agencias somos unos 8.500 y que ese grupo es el que le da la capilaridad al sector para no tener que andar hablando ahora de corresponsales de seguros, porque es que ya existen. Hoy tenemos corresponsales de seguros en todas partes porque hay agencias y hay agentes que representan a las compañías de seguros en todos los rincones del país. Nosotros creemos en lo que dice el informe y creemos porque participamos en él, no somos ajenos a lo que dice el informe. Nosotros participamos en él. Cuando me leo las 21 recomendaciones digo, en cada una estoy de acuerdo, con más o con menos fuerza, a mayor velocidad o a menor velocidad, pero las recomendaciones que trae el informe son adecuadas, son necesarias y creo que vale la pena jugársela por eso. Ok. ¿Esto está funcionando? Sí, me oye bien. Bueno, de nuevo, este tema para otro congreso, otro webinar, pero las dos conclusiones. Se avecina una nueva regulación donde vamos a tener una oportunidad de debatir y plasmar cuál es la mejor dosis de regulación. Y eso pues será el trabajo que nos espera. Y segundo, cómo esa regulación puede ayudar, lo decía Claudia, a aumentar la penetración de los seguros en Colombia. Y ese documento pues es un buen punto de partida para esa discusión. Muy bien, entremos entonces en materia. Ya no tenemos el reloj por culpa del apagón, pero aquí con el celular, y si me estoy demorando, Daniela o alguien me hace ojitos. Entremos en materia. Nos convoca el ramo de seguros de cumplimiento. Entonces quisiera escuchar de ustedes dos, que lo han trabajado muchísimo, incluso mucho más que yo, ¿cómo perciben el aporte de la intermediación, lo que han visto, lo que ha sucedido en el mercado y lo que podría suceder en materia de seguros de cumplimiento? ¿Cómo es ese aporte, por ejemplo, en temas de suscripción o en materia de mejoramiento de la siniestralidad? Ya los invito a que pongamos entonces la lupa, no en lo macro, sino en lo acotado del ramo de cumplimiento. Si quieres, Carlos. Gracias, Gustavo. Miren, mi percepción es que el intermediario de seguros que conoce al cliente, no el que anda en otro cuento, el que conoce al cliente, ese que conoce al cliente es el primer suscriptor. Si él está haciendo la suscripción y está haciendo su trabajo de manera adecuada, ese intermediario sabe cuál es el récord de obras de su cliente, cuál es su estado financiero, cuál es su capacidad de acción. Ese intermediario de seguros es el primer suscriptor para la compañía de seguros y a su vez es el primer suscriptor frente al cliente, porque es el que conoce cuál es la compañía de seguros adecuada para ese tamaño y ese estilo de cliente. Hay compañías de seguros que les gusta un tipo de contrato u otro tipo de contrato y esa es la labor del intermediario, conocerla también. Así que yo creo que ahí el intermediario de seguros, conocedor de su mercado, conocedor de su cliente, que ha generado confianza con su cliente, es vital en la ecuación. Vital porque ayuda, sirve de amortiguador y además es el primer suscriptor de la compañía de seguros. Doctora Claudia. Yo estoy entre los 50 y los 55. De esos 55 años, tengo 30 años de experiencia en el sector público. Yo le voy a pedir el favor que me perdone, pero les voy a poner, no, le voy a contestar con un ejemplo de mi vida pasada, de mis 30 años anteriores. Pero el perdón es ¿por qué? Pues porque hubiera podido contestar como presidente del gremio, que soy feliz de representar el gremio de los corredores. Unamuno tenía una frase, es perdónenme que me ponga como ejemplo, pero es el caso que más cerca me pilla. Decía él.
Perfecto. Cuando yo estaba en la otra vida, tuve que usar pólizas de cumplimiento. No me pregunten, yo fui ordenadora del gasto de los 30 años que fui funcionaria pública, fui ordenadora del gasto, yo creo que 20, si no más. Por supuesto, en 20 años utilicé pólizas de cumplimiento o pedí que se expidieran pólizas de cumplimiento a los contratistas, no menos de 30 al año, yo creo. Un año flojo, podrían ser unas 30. Sí, pero bueno, por digamos un mango bajito 30. Me acuerdo de una en particular donde dije, ¿qué tal en este mierdero, perdón, lo castiza? Que eso no quede en redes, por favor. ¿Qué tal yo en este problema sola? Estábamos cumpliendo una orden judicial y nos tocó construir en el Ministerio de Hacienda unas casas muy lindas que se llaman las Casas de Santa Bárbara. Si no las conocen, los invito a que las conozcan. De verdad, es una obra linda. Esto no fue que se nos ocurrió un día que no teníamos plata, a ver en qué nos la gastamos. Fue una orden judicial que nos ordenó construir sobre unas casas que eran patrimonio cultural. Bueno, y nos dieron 6 meses para presentar el proyecto y 1 año para construir. A partir del día 366, si eso no estaba construido, comenzaban multas diarias sucesivas que obviamente, ¿quién las iba a pagar? Pues la ordenadora del gasto, que en ese entonces era la secretaria general. Y comenzamos una obra, la obra en realidad quedó linda y nos pasó una cosa que nadie pensaba. Los mejores técnicos, la Universidad Nacional con todos sus ingenieros, uno más bueno que el otro, hicieron todo el ejercicio. Y de pronto una roca enorme no nos dejaba entrar, pues no dejaba que entraran las máquinas y se cayeron los muros de todas las casas vecinas, incluyendo la curia. Bueno, yo ese día dije, yo, ¿por qué no me morí chiquita? ¿Ahora qué vamos a hacer? Esta vaina se va a parar. Bueno, resulta que ese contrato, por supuesto, tenía una póliza de cumplimiento y los intermediarios, que eran corredores de seguros, era una unión temporal, habían hecho 2 cosas importantes. Nos habían acompañado antes de suscribir la póliza en el proceso de preparar el terreno para evitar futuras reclamaciones. Obviamente no tenían solo cumplimiento, sino tenían pues, el paquete. Y tomamos fotos de las casas, pues tomaron ellos fotos de las casas, hicieron videos, no sé qué vaina, lo que por supuesto disminuía, pues porque estas iban a ser mansiones de Santana Oriental tan pronto como se cayera el muro. Y efectivamente ese tema quedó disminuido. Pero los ingenieros entraron en pánico y dijeron, no continuamos con la obra hasta que no se haga un análisis de la calidad del suelo superior a la que hicimos, porque mire lo que pasó, no sé qué. Y obviamente, pues eso tenía todo el sentido del mundo, pero yo tenía un problema y era que tenía 365 días para no comenzar a generar multas diarias sucesivas. Avisamos a la compañía de seguros, la compañía de seguros que nos ayudó en este momento está acá. Me da mucho gusto verlos acá y sé que no me dejan mentir. Y montamos unas mesas de trabajo. Intermediarios de seguros, compañías de seguros, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Los corredores volaron, consiguieron unos expertos técnicos. Total, tuvimos un atraso de 15 días. Con un compromiso, hacer acompañamiento desde la compañía de seguros y desde los corredores, hacer una cosa equivalente a un comité de obra. Entonces, cada 15 días montamos un comité de obra que nos permitiera saber si se habían presentado otros siniestros, cómo se habían atendido. Obviamente los siniestros que se presentaron ahí se atendieron de una y logramos, no me pregunten cómo, después tuvimos otro rollazo con los aires acondicionados que también, pues ahí fue súper importante que ellos, sobre todo como con la expertise técnica, que uno como funcionario público no se sienta solo y que el contratista que no se las sabe todas ni tiene tampoco la caja suficiente como para decir, contrato al experto no sé qué, llamémoslo o lo conozco o lo tengo, pues nos ayudaron mucho. Nosotros logramos no afectar esa póliza, obviamente, pues la compañía de seguros tuvo que gastarse una platica, seguramente, no sé,
Yo nunca pregunté quién había pagado lo que pagaron o si lo sacaron de sus empresas, pero tanto corredores de seguros como compañías de seguros fueron el brazo armado indispensable para que las casas de Santa Bárbara estuvieran terminadas y cumpliéramos con la orden judicial. Ese día yo ya sentada con el equipo, ya pues hicimos una cosa de cierre, se imaginarán la inauguración, fue el presidente de la República, yo allá elegantísima y decía, no, esto sí, esta vaina es como de ciencia ficción, que nosotros después de todos los problemas hayamos podido entregar esa obra, fue maravilloso. Y eso no fue sino producto de trabajo en equipo, interventor, contratista, intermediarios de seguros, compañías de seguros y administración. Nunca nos vimos como contrapartes, que creo que es el peor problema que tiene uno cuando está frente a un siniestro en cumplimiento. Nunca pensamos que el contratista tenía la culpa o el contratista dijo que es que la entidad pública no había hecho el análisis. Nunca nos vimos como contrapartes, nos vimos como un equipo de trabajo que tenía que solucionar un problema. Un buen contratista con un problema y un buen acompañamiento. Y así salimos adelante. ¿Ven ustedes espacios en que se pueda mejorar? Y tu ejemplo, Claudia, es como ilustrativo al respecto, a futuro, esta interacción, este diálogo entre compañías de seguros, contratistas, contratantes y intermediarios, perdón, sobre todo pensando en la sostenibilidad del ramo a futuro. Este es un ramo que por momentos ha tenido angustias de sostenibilidad. Si hubiera algo que mejorar, ¿qué podría hacer pensando en la sostenibilidad del ramo? Claudia. Yo diría que dos cosas. Primero, que es una cosa que tenemos que hacer los que estamos acá y deberíamos hacer ese compromiso, es hacer una buena capacitación. No a las compañías de seguros, no a los intermediarios, digamos que nosotros más o menos lo conocemos. ¿Qué tal los organismos de control y qué tal los funcionarios públicos? Que no, pues, bueno, no voy a hablar de la calidad de los funcionarios públicos actuales, no, me voy a contener, pero lo que sí tengo que decir es que nunca sobra una capacitación sobre el tema del seguro de cumplimiento. Creo que eso es, si uno quisiera mejorar respecto de la manera como se está afectando esta póliza, tiene que poder capacitar a las entidades públicas para que entiendan primero que la cobertura no es ilimitada. Que haya una compañía de seguros no quiere decir que esto sea el monto asegurado multiplicado a la N, que a ellos se les ocurra, que es súper importante. Y segundo, cuándo realmente se debe afectar la póliza y cuándo no. Creo que nosotros nos desgastamos mucho defendiéndonos porque la póliza no se tiene que afectar, cuando deberíamos estar haciendo acompañamiento para no afectarla. Entonces, estamos gastando mucho tiempo en defendernos, más que en acompañar, y eso creo que es una cosa que tenemos que mejorar. Okay. O sea, capacitación y… Bueno, la primera es capacitación sí, y la segunda es acompañamiento. Listo. Carlos. Obviamente la capacitación es el motor de esto, y en eso eventos como este y eventos como el próximo que vamos a tener de ACOIS ahora a finales de agosto son parte de eso, de tener una fuerza de intermediación y una fuerza de las compañías de seguros cada vez más profesional. Para nosotros, y hoy lo expresaban desde México, Paco, nos decía, el problema grave que tenemos todos es que el sector asegurador no es sexy. No es un sector, el sector asegurador no es ese sector que los estudiantes de pregrado se mueren por ir a trabajar en él. La gran mayoría de nosotros, si miramos nuestra historia, llegamos al sector asegurador por alguna cosa rara, pero no porque hubiéramos dicho, oiga, a mí me suena como ser asegurador, como que rico. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a atraer el mejor capital humano a este sector? Porque sabemos todos que es un sector poderoso. Como bien lo decía ahora el ajustador, nos decía, entré de pañales y salgo de pañales. No fue Paco el que dijo, entré de pañales y salgo de pañales. La gran mayoría de nosotros nos quedamos aquí, mírenlo, hasta que nos sacan de pañales, porque la verdad es esa. Este es un sector apasionante, pero no hemos sido capaces de venderlo adecuadamente.
ni las compañías ni los intermediarios de seguros hemos sido capaces de vender adecuadamente la profesión como tal, y eso puede tener una relevancia grande en el sector. Le pedí a Gustavo que me dejara volver a intervenir, perdón. No, creo que hay otra cosa que sí tenemos que hacer, más allá de lo que le dije, y es no canibalizar el seguro. Creo que eso sí le hace mucho daño. A veces estamos entregando unos seguros con unas primas que no son las adecuadas y luego nos estamos quejando porque efectivamente el negocio está muy malo. O estamos pagando una comisión de intermediación que no da ni siquiera pues como para ir a hacer una visita. Creo que entender que este negocio es suficientemente grande y hay para todos y que lo más importante es que lo cuidemos, supone tener primas adecuadas y comisiones adecuadas. Si no hay primas adecuadas con coberturas que correspondan, yo creo que el seguro va a sufrir mucho. Y además, no solo sufren las compañías de seguros cuando tienen un siniestro, sino que sufre el tomador del seguro y eso le hace mucho daño a la reputación de la industria. Eso sí nos acaba por dentro. Cuando nosotros tenemos seguros que cuando se necesitan no se pueden cobrar, eso acaba la confianza que uno día a día intenta construir en temas de seguros. Entonces, hay que trabajar con criterios éticos, con todo el profesionalismo, sin competencia desleal entre todos los actores que funcionan en la cadena, y creo que lo podemos hacer porque hay suficiente mercado para todos. A uno siempre le parece que debería haber más, pero en realidad con que lo que tengamos esté bien puesto, vamos ganando. Y ahí eso va creciendo. ¿Mm? Bueno, con la excusa del apagón voy a robar un minuto más para lo siguiente. Se avecinan 3 eventos aseguradores muy bonitos y muy importantes que van a servir además para cohesionarnos aún más y para dar los debates que aquí se han puesto de presente con rigor, con altura, con respeto y siempre sin perder de vista que somos todos un mismo sector. Primer evento, ACOIS, Cali, agosto 21, 20 segundos para que usted invite a los asistentes al evento. Bien, en Cali vamos a estar y vamos a tener la oportunidad de conversar, uno, de unas partes que pudiéramos llamar técnicas, como lo que es riesgo cibernético, como lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplicado al negocio de seguros, y eso es una especie de capacitación rápida que vamos a tener. Pero vamos a dedicar con mucha profundidad al tema regulatorio. Vamos a tener el lanzamiento justamente de este estudio de la URF en el evento nuestro. Vamos a tener a la Superintendencia Financiera acompañándonos también, y ese primer día va a ser un bloque donde vamos a tener primero un enfoque muy técnico, después un enfoque reglamentario. Al segundo día vamos a tener en la mañana una serie de charlas que inicia Gustavo hablándonos de todo lo que es el efecto de la fragmentación del mercado en los seguros, y creo que ahí nos pone en un mundo muy interesante. Vamos a hablar de la responsabilidad civil, errores y omisiones del intermediario, porque hay algunos que creen que los únicos que necesitan póliza de responsabilidad civil son a los que se la obligan. No, a los que no nos la obligan también es adecuado que la tengamos, y queremos hablar de eso. Y vamos a tener la presencia del presidente de la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros, que nos va a conversar sobre lo que desde Europa se ve como el futuro de la intermediación de seguros. Vamos a cerrar el Congreso con un conversatorio. Tenemos hasta hoy 8 presidentes de compañías confirmados en la asistencia, y vamos a tener en ese momento un conversatorio sobre cómo desde la perspectiva de cada uno de nosotros se ve el futuro de la intermediación para el país. Perfecto. Y en noviembre, Claudia, tenemos el encuentro de ACOAS. Adelante, por favor. Debe estar todavía en cocción el programa, pero lo que nos puedas anunciar. Gracias. 6 y 7 es un día y medio. 6 y 7 de noviembre. Un día y medio en Barranquilla, Hotel Marriott. Yo no voy a hablar de seguros.
este congreso es el congreso disidente que no habla de seguros, pero lo que sí les prometo es una agenda maravillosa. Vamos a hablar de coyuntura económica, vamos a hablar de coyuntura política y bueno, tenemos 3 temas bien interesantes que tienen que ver con temas de economía en épocas electorales, que creo que es una cosa que nos va a servir mucho como para terminar el año y sobre todo pensarnos el año entrante, lo que viene. Bueno, ustedes saben, los que me han acompañado, que soy feliz de tenerlos siempre allá, que nosotros pues no hablamos mucho de seguros, pero sí tenemos una agenda que, que es bien llamativa y en la que nos esmeramos pues mucho. Allá los espero y por supuesto las inscripciones siguen abiertas. No tantas porque nosotros tenemos cupo limitado, ¿no? Entonces, de por Dios, si están interesados en ir, vayan. Pero te equivocas en una cosa, Claudia. Todo el tiempo se habla de seguros, porque tus conferencias, igual que para la SADA en Cali, propician conversaciones entre aseguradores que terminan aterrizando en seguros. Sí, es verdad, porque es como todo el piso que Exacto. se necesita para tomar decisiones en Bueno. seguros, pero es bien importante. Exacto. Y por supuesto, la Convención Internacional de Seguros, septiembre 24, 25 y 26 en Cartagena. No voy a detenerme en detalles porque los hemos anunciado mucho, pero ahí también están todos muy bienvenidos. Queridos colegas, qué rico haberlos tenido acá. Seguimos esta conversación, muy amables de verdad. Gracias a ustedes. Me faltó una cosa que Camila me va a matar. Perdón, es que Camila estaba proponiéndome ayer, me dijo, Clau, ¿por qué no dices que montemos un observatorio tripartito y ojalá estuvieran también los ajustadores y todos los que quieran sobre seguro de cumplimiento? Un observatorio juicioso donde estén las compañías de seguros, corredores, agentes, agencias, mirando cómo hacemos y cómo mejoramos este seguro día a día. Le dejo eso entre el tintero, no me lo va a contestar ahorita, No, pero no. me parece que No, puede ser muy bueno. Sí se lo voy a contestar, doctora Daniela, ya tiene tarea. ¿Listo? Muy bien, Muchas gracias. gracias. Bravo.